Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer los primeros 5 versículos. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ya hemos visto cómo el conflicto que tenía el dragón contra Cristo, al verse frustrado y no poder acabar con él, lo dirigió contra la Iglesia. Y hemos visto cómo la primera bestia ataca las fuentes del conocimiento y de la sabiduría humanas para dejarlos inservibles, mientras que la segunda bestia ataca a la verdadera religión para profanarla y para crear en medio de ella todo tipo de falsedades y de perversiones. Estuvimos diciendo que estos no son seres concretos. No está refiriéndose el escritor a seres identificados, sino que simbolizan 2 fuentes de poderes y de influencias que se extienden a lo largo de la historia para engañar a través de la política, a través de las religiones, a través de la superstición y a través de la mal llamada ciencia. Su engaño, desde luego, es letal. Influyen a nivel social, de manera que las sociedades son manipuladas y manipulables de acuerdo a los intereses de ciertos sistemas. Influyen a nivel político, haciendo realmente un daño tremendo para la aplicación de la política en medio de la sociedad y en medio de las naciones. Influyen a nivel económico, haciendo que la especulación y todo el abuso que se comete sea espantoso. E influyen a nivel religioso, haciendo que las iglesias, como hemos dicho en muchas ocasiones, tengan de iglesia el rótulo de la entrada, exclusivamente. El resto no es iglesia. Todo este tipo de fuerzas que se desarrollan a través de estas 2 bestias que son los brazos armados que tiene el dragón, que es Satanás, y por el cual influye su poder a lo largo de todo el mundo, tienen un solo propósito: borrar la memoria del nombre de Dios. Ese es su único propósito. Por eso cuando vemos como en la Reforma Calvino empezó a implantar las fases para un conocimiento profundo de quién es Dios y para un conocimiento profundo de qué es el mundo que nos rodea, es cuando se empezó a desarrollar las ciencias, las artes y las letras. Dios le dio al hombre en la creación el poder enseñorearse de toda la creación. Le dio la inteligencia y le dio el poder para poder explotar todos los recursos naturales, haciendo uso de su inteligencia y aplicándola con sabiduría para conocer todos los misterios que se encierran detrás del universo que tenemos creado. Pero el hombre, en vez de darle gracias a Dios y honrarle a Dios como Dios que es Señor y Creador del universo, cambió completamente su percepción y quiso él mismo hacerse el Creador, intentando borrar por todos los medios la memoria del nombre de Dios. De manera que, como todos sabéis, el mundo en el que vivimos es por azar. Ser como somos es una evolución que ha partido de una ameba y que, fijaos cómo con el transcurrir de millones de años ha llegado a ser un ser inteligente como nosotros, que tiene un concepto de quién es por sí mismo, cosa que no tienen el resto de las criaturas creadas. Por lo tanto, vemos cómo el propósito de estos 2 grandes brazos armados que tiene Satanás es destruir todas las fuentes de conocimiento y, por supuesto, es destruir la verdadera religión. Estos poderes atan al ser humano llevándole a que, según la época y la moda de cada siglo en el que le ha tocado vivir, se entregue, si estamos en la Edad Media, a la superstición, se entregue, si nos vamos más atrás, a la idolatría, cosa que todavía sigue ocurriendo con el transcurrir de los años, se entrega a la especulación filosófica
se entregue a la ciencia, adorándola como a un Dios, y se entregue en definitiva a cualquier cosa que le lleve a alejar su vista de Dios, que es precisamente a quien le debe una adoración genuina. Ese es el primer mandamiento realmente. Por lo tanto, los poderes del infierno están en contra de todo lo que Dios ha establecido y empiezan por el primer mandamiento: borrar la memoria de su nombre. En la primera visión que se nos narra en los versículos del 1 al 5 que hemos leído, se nos muestra al Cordero y sus redimidos en el cielo. Se nos da a entender de qué manera, a pesar del gran poder engañoso que ha llevado a muchos a la incredulidad, que ha sumido al mundo entero en el pecado, que ha corrompido las fuentes del conocimiento y de la sabiduría, a pesar del daño que el dragón aplica sobre el mundo, no ha podido tocar a ninguno de los elegidos de Dios. No los ha podido tocar. Al final nos encontramos como aquí está el Cordero con sus redimidos en la gloria, los 144.000 redimidos. De manera que esta es una visión celestial de la Iglesia vencedora. Una Iglesia que tuvo que atravesar valles de sombra y de muerte, tuvo que atravesar presiones, tuvo que atravesar aflicciones, tuvo que atravesar persecuciones, tuvo que atravesar todo tipo de dificultades, tuvo que soportar incluso su propio pecado. Pero ahí están todos. Llegaron a su patria celestial. Triunfaron sobre los poderes del infierno desatados contra la Iglesia. Poderes que no pudieron acabar con la Iglesia. De ahí deducimos que Dios conoce perfectamente el número de sus redimidos. Ya estuvimos estudiando en los capítulos anteriores cómo los nombres de los redimidos están inscritos en el libro de la vida. Ya hemos visto también en capítulos anteriores cómo el Señor marca a sus redimidos para preservarlos. Y aquí tenemos a todos incluidos, todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios ha llamado a lo largo de la historia, personas de los 5 continentes. Una salvación que no es exclusiva de los judíos, no es únicamente para los judíos, sino que Dios en su propósito eterno estuvo en bendecir en Abraham a todas las naciones de la tierra, de la cual nosotros somos también beneficiarios. Somos beneficiarios de esa promesa. Así que después de hablar de la actividad dañina del dragón con sus bestias sobre el reino de los hombres, después de hablarnos de la tremenda eficacia que tienen para engañar y propagar la mentira, Juan dirige ahora su mirada hacia el cielo, el monte de Sión, la patria celestial. Y allí estaba la Iglesia, toda la Iglesia, allí estaba. Juan ve a los mismos 144.000 que habían sido sellados anteriormente en la tierra. Y ve que aquellos que fueron sellados en la tierra, ahora esos mismos están en el cielo. Todos llegaron al reino de los cielos, ni uno de ellos se perdió. Los 144.000 estaban con Cristo, estaban con el Cordero. De manera que podemos encontrar cómo este número definido nos indica cómo Dios trató con cada uno de sus redimidos para sellarlos, cómo Dios trató personalmente con cada uno de ellos, y cómo el número de los que van a entrar en el reino de los cielos es un número definido. No va a haber ni uno más y no va a haber ni uno menos. Esta es la doctrina que forma parte de nuestra confesión de fe, la doctrina de la perseverancia de los santos, y que nos muestra en el punto 3 algunas enseñanzas vitales. La semana pasada estuvimos leyendo el primero de los puntos, hoy vamos a leer los otros 2, y nos dicen que esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino que depende de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. En el punto 3 dice: aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios de gracia para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos,
por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen al Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de las fuerzas del infierno, a pesar del mundo y a pesar de nuestro pecado, sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. De manera que la perseverancia de los santos en la fe y el seguir en Cristo es el fruto de la perseverancia de la obra de Dios en los corazones de los suyos para santificarlos. Por eso el número completo de los santos en la tierra, que aparece en Apocalipsis capítulo 7, donde Juan está mirando lo que ocurre en la tierra, hemos dicho que está Juan observando todos estos acontecimientos desde distintos puntos de vista y nos está dando varias tomas con esa cámara imaginaria para que veamos lo que ocurre en la tierra. Antes ha visto en Apocalipsis 7 el número de 144.000 que fueron sellados en la tierra, y resulta que corresponde exactamente a los que llegan al cielo para estar con el Cordero. Son los mismos que fueron sellados en la tierra, los mismos. Ninguno se perdió, ninguno se cayó, ninguno se extravió. El propósito de Dios el Padre para sus redimidos es firme desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1:4 que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios tuvo un propósito específico en llamar a su pueblo. De manera que podemos ver cómo antes de la fundación del mundo Dios ya había demostrado su amor hacia nosotros. Y luego podemos ver en nuestra propia experiencia cómo, aunque éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, Dios siguió teniendo compasión de nosotros. Juan escribe, por tanto, esta gran carta y dice: vi en el cielo al Cordero y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Juan les está diciendo: hermanos, lo que vi es que todos los redimidos, todos aquellos que Dios había sellado con su Santo Espíritu, resulta que fueron todos los que creyeron en el Evangelio, resulta que fueron todos los que se arrepintieron de sus pecados, y resulta que todos estos son los que estaban en el reino de los cielos con el Cordero. Ninguno faltó, ninguno faltó, ninguno se quedó en medio de las pruebas, ninguno se quedó en medio de las adversidades. A ninguno de ellos le atrapó su pecado, a ninguno. Todos llegaron a sus moradas eternas. Esto nos hace mirar a nuestros antepasados en la fe y ver sus vidas. Un ejemplo lo tenemos en Pablo. Pablo tuvo que enfrentarse a varios juicios que le condujeron a ser condenado a la muerte en Roma. Dice en la segunda carta que escribe a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, y vamos a ver así como el tentador tienta de diversas maneras para hacer todo lo posible por traer sobre nosotros el desaliento, el desconsuelo y el que acabemos pensando: bueno, esta vida no merece la pena tener en cuenta tanto a Dios, lo mejor es vivir cada uno como quiera, porque vamos a ser más felices. Esta carga de estar continuamente pensando en Dios, en sus mandamientos, en obedecerle. Vamos a buscar otras alternativas. Dice Pablo, para que veamos cómo le estaba atacando el tentador: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol? Nos está diciendo en primer lugar que no se dejó vencer en medio de la soledad. No se dejó vencer por aquellos a quienes dedicó tantos esfuerzos, cuando a pesar de dedicar su vida, a pesar de tener todo por basura, él lo tenía claro, por servir a Cristo. Pero fijaos de qué manera afecta el contexto donde uno se mueve. A pesar de dedicar toda su vida para alimentar al pueblo que Dios le había dado, a pesar de dejar de lado la grandeza social a la que tenía derecho por ser miembro del Sanedrín y todo lo que eso suponía para su proyección política y de prestigio en medio de aquella sociedad. A pesar de todos los esfuerzos que él hizo, resulta que cuando más necesitaba de la compañía de los hermanos en la fe, aquellos por quienes él había sufrido tanto,
le desampararon por completo. No estaba ninguno a su lado. Son momentos difíciles cuando uno ve el esfuerzo que hace por otros, cuando uno ve lo que hay que sacrificarse por el bien de otros, y esos otros no hacen absolutamente nada por apoyar el ministerio y apoyar todo lo que se necesita para que cada cosa siga funcionando. Es un momento bastante crítico que Satanás utiliza con fuerza para que cada uno analice su vida. Y es exactamente lo que estaría haciendo el apóstol. Y vea que aparentemente nada de lo que había hecho había producido fruto a tenor de las evidencias. Porque Pablo estaba solo. En los momentos de necesidad, Pablo está solo. En los momentos críticos, en la muerte de Cristo, el Señor está solo. Por eso él dice que las fauces del león, el león estaba rugiendo a su alrededor, y las fauces del león que estaba rugiendo mirando a quién devorar, le estaba atacando con fuerza, porque le estaba derribando todo lo que era posible respecto a cuánto he hecho yo por vosotros y no hacéis absolutamente nada por el ministerio. En esos momentos Pablo tuvo que recordar a quién servía, y os aseguro que desde el púlpito, y muchos de los pastores tienen que recordar muchas veces a quién sirven, porque si no recuerdan a quién sirven no se suben a predicar, se van a su casa. Pablo tuvo que recordar a quién servía, y recordando a quién servía, esto le dio fuerzas para seguir adelante con su misión y con lo que tenía delante de sí. Y esto es lo que cada uno de los cristianos debemos recordar siempre: a quién servimos y qué es lo que se demanda de nosotros, qué se requiere de nosotros, el esfuerzo que tenemos que hacer para contribuir al ministerio de la Iglesia, el esfuerzo que tenemos que hacer para contribuir a que Dios nos use para ser útiles en su obra. El recordar estas cosas le sirvió a Pablo para adquirir fuerza, no solamente para permanecer en la fe, sino también para dar testimonio de la fe y para seguir predicando la palabra que le había sido encomendada. Lo que nos evidencia esta secuencia de Pablo es que Cristo perseveró en su trato con Pablo y por lo tanto Pablo perseveró hasta el final. Pero es porque Cristo estaba perseverando en su corazón. Pero podemos ver una vez más que Pablo actuó como consecuencia de la salvación que Dios le había dado. Pablo se esforzó. Pablo asumió las promesas. Pablo asumió la palabra de Dios. Pablo confió en Cristo, confió en el trabajo que le había sido dado y por lo tanto se sacrificó e hizo todo cuanto tuvo que hacer para que su llamamiento fuese evidente. Pablo, ¿tú no has sido llamado como apóstol a los gentiles? Esto va a ser un camino abierto donde todo el mundo te va a alabar, te va a honrar, te va a poner una alfombra roja y vas a ser el mayor de los apóstoles predicando y todo el mundo te va a atender. O te van a azotar, te van a castigar, te van a apedrear, vas a tener un naufragio y vas a sufrir 1001 vicisitudes que aparentemente quieren cortar lo que tú tienes que hacer en la sociedad donde Dios te has puesto. ¿Qué podemos decir de Esteban? Cuando estaba delante de ese grupo de hombres con piedras en las manos, entre los cuales también estaba Pablo antes de ser convertido, dispuestos a matarlo. ¿Perseveraría en la fe Esteban o se derrumbaría delante de toda esa turba violenta que quería acabar con su vida? Que estaban gritando ferozmente contra él. ¿Qué haría Esteban? Nosotros, evidentemente, que conocemos la historia, decimos: el primer mártir de la Iglesia fue Esteban. Bien por Esteban. Ahora ponte tú en el lugar de Esteban. Dice Hechos 54, que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban completamente llenos de odio y de ira. Plantéate, si los que viven cerca de nosotros, nuestros amigos, nuestros vecinos, que son tan educados, hubiese un cambio de régimen, y esto puede ocurrir de la noche a la mañana, es decir, pueden cambiar todas las cosas de una manera tan radical que no reconozcamos el país que vivíamos hace 2 o 3 años, como ocurre desgraciadamente en otros países. Si la cosa diera un cambio tan radical que todos aquellos que están alrededor nuestro, solamente por ser cristianos, estuvieran dispuestos a apedrearnos, ¿negaríamos a Cristo
¿O aceptaríamos el pago de ser apedreados? No tenemos que responder a esta pregunta. Vamos a irnos a cosas mucho más sencillas. Mira en las cosas pequeñas si eres fiel. ¿Eres fiel delante de Dios en las cosas pequeñas? Porque si eres fiel, si sirves a Cristo en todas aquellas cosas que demanda de ti, si mantienes limpio el testimonio, eso te dará una evidencia y una respuesta de tu fidelidad. Recuerda, como dice la Escritura, que quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Esteban vivió dando un claro testimonio de su fe, y esto le acarreó la pena de muerte. Pero Esteban se sostuvo. Cristo perseveró en él, y él perseveró en la fe de Cristo. Y no podemos olvidar que el que Pablo, Esteban y todos los creyentes que perseveran, lo hacen porque se lleva a cabo una obra milagrosa en el corazón de cada uno de ellos. Y que por lo tanto, fijaos en los miles de cristianos que sufrieron la muerte y el martirio, uno puede pensar, idealizándolo todo y siendo muy romántico, que fueron todos a la muerte contentos. Fueron todos a la muerte contentos, como si las piedras arrojadas contra ellos no les dolieran. Pero esto es engañarnos a nosotros mismos. No podemos atribuir despropósitos mágicos a la obra que hace el Espíritu Santo cuando actúa en medio de su pueblo. Esteban lo que hizo fue lo que cualquier verdadero creyente haría en aquel momento: sufrir con Cristo y llegar a la muerte, si es preciso, con Cristo. Ese era el precio que en aquel tiempo tenían que pagar los cristianos. Muchos a quienes les podíamos hacer esta pregunta de si estarían dispuestos a morir por Cristo dirán que sí. Nos vamos ahora a todas las iglesias evangélicas que se reúnen y decimos desde el púlpito: ¿quiénes están dispuestos a morir por Cristo? Todos levantarían las manos. Porque claro, sentados de forma cómoda en los bancos, con aire acondicionado, sabiendo que después nos espera la comida y que toda la vida la tenemos más o menos resuelta, es bastante sencillo decir que sí. Es como si estuviéramos viendo una película romántica, que las emociones nos inundan y decimos: yo haría esto, sí que lo haría. El caso es que si en las cosas pequeñas nosotros no somos fieles con Cristo, os podéis imaginar que en las cosas graves tampoco vamos a ser fieles con Cristo. Si no estamos dispuestos a ser de buen testimonio y mantener firme nuestra posición en las cosas pequeñas de la vida, esto nos da la evidencia de que nos estamos engañando a nosotros mismos, pensando que podemos hacer todo por Cristo, cuando resulta que la realidad es que no podemos hacer nada por Él. Muchos esperan un milagro cuando se enfrentan a este tipo de situaciones, que les dé superpoderes y como Superman puedan enfrentarse a las pruebas de la vida, por muy duras que sean, sufrir por Cristo, morir por Cristo. Superman ha llegado. Pero esto no existe. Esto nos lo cuentan las películas y nos lo cuentan los que tienen la falacia del Evangelio, que es lo que astutamente Satanás pone en sus mentes para alejarles de Cristo. Lo que sí deberían hacer es ver menos películas y estudiar más las Escrituras. Y verían cómo hay que esforzarse y sacrificarse por servir a Cristo en medio de nuestra generación donde Dios nos ha puesto. Por el hecho de que necesitemos de Dios para soportar el día malo y para estar firmes, ejerciendo la fe y asistiéndonos de las promesas, es por lo que Dios mismo nos expone en su palabra el consuelo que necesitamos. Dice Isaías 41:10, el texto que leíamos en la introducción: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El versículo 13: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. El versículo 17 y 18 de este capítulo 41: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé, sino que en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Aunque estamos diciendo que Dios nos sostiene, y estas son sus promesas, que son para nosotros, las tenemos que coger, que ninguno pase por alto que la acción para dar evidencia de la verdad la tenemos que llevar a cabo nosotros, que tenemos que trabajar nosotros
y que tenemos que actuar nosotros. Pablo, Esteban y tantos otros, como aparecen en las Escrituras, hicieron lo que en obediencia a Dios y responsablemente tenían que hacer. Se enfrentaron a graves problemas, se enfrentaron a situaciones críticas, no esperaron un milagro por el que su voluntad haría sin esfuerzo todo lo que era su deber, sino que se esforzaron en obediencia para hacer firme su llamamiento. Obediencia y acción. Y por otro lado, no esperaron que Dios se sometiese a sus deseos personales, sino que siempre estuvo en sus mentes que Dios actúa a través de su providencia y de acuerdo a su decreto como Él considera oportuno. Y por lo tanto nosotros tenemos que asumir los tratos de su providencia con nosotros y descansar en la buena voluntad de Dios para con nosotros, sea lo que sea que nos pase. Eso es también lo que dice Job en el capítulo 13, versículo 15. Job dice: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare. Por tanto, debemos tener cuidado para interpretar correctamente las Escrituras en los casos de nuestra vida que tienen que ser aplicadas con sentido y de acuerdo a cómo Dios nos está hablando. En el trato habitual de Dios con los hombres no existen los encantamientos, no existen los milagros tal y como aparecen en las películas de Walt Disney. No existe Aladino con su genio y la lámpara maravillosa para cumplir nuestros deseos. Estas cosas no existen. Existen en el 99% de las iglesias que se llaman cristianas, falsas, de toda falsedad. La Biblia no enseña nada de todo esto. En todos los casos que aparecen en las Escrituras, nuestros antepasados en la fe estuvieron sometidos a la obediencia que conllevó esfuerzo y sacrificio. Y por medio de su esfuerzo dieron gloria a Dios y dejaron un buen testimonio. Testimonio que llega hasta nuestros días cuando seguimos aprendiendo de todo lo que en sus vidas hicieron. Esto lo que hizo fue confirmar la obra de Dios en sus corazones. Confirmó su llamamiento, confirmó su elección. De manera que esto es lo que exponemos. La perseverancia en la fe de aquellos a quienes Dios llamó en su decreto eterno antes de la fundación del mundo. Pero antes de introducirnos más aún, como ya estuvimos viendo en el sermón pasado, y hoy cerramos este capítulo de la perseverancia en el contexto que nos está indicando el apóstol Juan, vamos a ver lo que la perseverancia no es. El doctor Lloyd Jones siempre, cuando iba a dar explicación sobre algo, empezaba diciendo lo que esto no es, y luego lo que esto es, porque a veces en el pueblo de Dios, que se da mucho la fantasía y que ángeles y todo el mundo está por aquí volando, la gente se le va la mente a otros sitios. Vamos a ver exactamente lo que no es la perseverancia. En primer lugar, la perseverancia no significa que los cristianos están libres de cualquier peligro espiritual solo porque son cristianos. Es decir, es que hay una directa acción del maligno contra la Iglesia. Por lo tanto, como no pudo devorar a Cristo, como no pudo acabar con Cristo, toda su fuerza se vuelve contra los hijos de la mujer que dio a luz a Cristo. Y esto es la Iglesia. La experiencia de todos nuestros antepasados en la fe y las advertencias de las Escrituras es que el peligro por ser cristianos es todavía mayor del que tendríamos si no fuésemos cristianos. Y que las advertencias de las Escrituras nos ponen delante al mundo, al diablo y a nuestro corazón, que son enemigos sumamente activos. Sumamente activos. Lo son no solamente por el mundo en el que vivimos, sino por como estamos viendo en el desarrollo que nos está haciendo Juan, por la fuerza especial de maldad desde que Cristo venció en la cruz. Esto es lo que nos muestra el texto que ya estudiamos en su momento de Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra ellos está el principal ataque. Esta segunda bestia que veíamos es la que se ocupa exclusivamente de este ataque contra la Iglesia. Hay una acción contundente contra la Iglesia. Es la segunda bestia que lleva a cabo su obra siniestra, derribando los principios, engañando a muchos y pervirtiendo el mensaje del Evangelio. Y tenemos que decir que con mucho éxito. Éxito que le ha sido dado por Dios. Dios permite que todas estas cosas ocurran en este mundo.
Y a pesar de eso, Dios tiene guardados a sus 144.000. Ninguno de ellos va a ser atacado por la bestia hasta el punto de que pueda perder su fe. Pero aquellos que están fuera de estos 144.000, es evidente que van a sucumbir al poder de la bestia. Veamos la oración de Cristo por sus discípulos en Juan 17. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Guárdalos en tu nombre. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo está orando aquí por sus discípulos, porque aunque el peligro que los rodeaba era enorme y estaban todas las huestes infernales atacando a su pueblo, el poder de Dios los guardaría hasta que llegasen a su patria celestial. Los guardaría de ser arrebatados por Satanás. No los guardaría para que todo en la vida les fuera fenomenal. Yo quiero este trabajo y lo consigo. Yo quiero esta casa y la consigo. Yo quiero este coche y lo consigo. Y todo lo que nosotros queramos lo conseguimos. Dios no los estaba protegiendo de esa manera como para darles todos sus deseos, sino que los estaba protegiendo del mal, de los ataques del maligno. En segundo lugar, la perseverancia de los santos no significa que los creyentes estemos libres de caer en el pecado, por la sencilla razón de que como somos cristianos no vamos a caer en el pecado, porque nosotros conocemos toda la palabra de Dios y sabemos cuáles son los engaños de Satanás, y por lo tanto no vamos a caer en el pecado. El Señor le dijo a Pedro, precisamente tomándole como ejemplo, que pecaría hasta el punto de negar a Cristo, y que lo haría en 3 ocasiones. Pedro evidentemente no se lo creyó, pero las evidencias manifestaron que así fue. Dice en Juan 13:38, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Os va a zarandear, os va a someter a pruebas, os va a debilitar en vuestra fe, os va a nublar la vista. Y el Señor agregó, no solamente se quedó con lo que Satanás iba a hacer con Pedro, sino que agregó, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. De manera que el Señor predijo la negación de Pedro, pero también su recuperación, su restitución. Le aseguró a Pedro que estaría orando por él, para que su fe no faltase. Para que su fe no faltase. De manera que vemos cómo Cristo perseveró en Pedro, y por lo tanto Pedro pudo perseverar en la fe. ¿Qué podemos decir de Noé? Vamos a hacer un poco de recuento de los personajes históricos que aparecen en las Escrituras. Noé, mensajero de justicia. Y encontramos a Noé emborrachándose. Noé, ¿qué haces emborrachándote? Tomamos a Abraham. Abraham mintiendo en 2 ocasiones sobre su esposa, diciendo que era su hermana y poniendo en riesgo el honor de ella para salvar su vida. Abraham. ¿Qué podemos decir de Lot? Cuando Abraham le da a escoger entre el desierto y la zona verde que le llevaba a Sodoma. Pues Lot escogió Sodoma y no tenía ningún problema en vivir con los sodomitas. Y los sodomitas eran muy progres, mucho más que los progres de hoy. Eran muy progres. Pues Lot no tuvo ningún problema con vivir en Sodoma. ¿Qué podemos decir de Jacob, cuyo nombre significa el engañador? Y cómo su vida, hasta que fue llamado por Dios, fue de engaño en engaño. Engañó a su padre, engañó a su tío, engañó a las ovejas, engañó a todo el que se ponía por delante. ¿Qué podemos decir de David y su adulterio con Betsabé? Y luego haciendo matar a Urías, el esposo de Betsabé, para cubrir su pecado. ¿Qué podemos decir de los discípulos del Señor que le abandonaron en Getsemaní para proteger sus propias vidas? Hombres valientes como Pedro, que salió huyendo. ¿Qué podemos decir también sobre Pablo y Bernabé, que estuvieron discutiendo sobre Juan Marcos y al final rompieron su relación y siguieron cada uno rumbos distintos? ¿Y qué podemos seguir diciendo de todos los que van apareciendo en las Escrituras? Todos pecaron, pero no se perdieron. No se perdieron. En realidad, no hay en toda la Escritura una historia de alguien que fuera verdaderamente un hijo de Dios y que se haya perdido. No existe. Todos los que fueron hijos de Dios, que fueron pecadores,
fueron llamados por Dios a la salvación. Y Dios se aseguró, a pesar del pecado, a pesar de Satanás y a pesar de las huestes infernales, que cada uno de los suyos entrase en el reino de los cielos. En tercer lugar, la perseverancia de los santos no significa que quienes simplemente dicen que creen en Cristo entran en el reino de los cielos, porque no solamente el que dice, sino el que hace. Se necesita la obra del Espíritu Santo, la obra de regeneración, para que un pecador pase de muerte a vida. Un pecador por sí mismo, un muerto por sí mismo no se puede resucitar, y un pecador por sí mismo no puede ser salvo. Hay advertencias específicas para quienes escuchan el Evangelio y aparentan confiar en Cristo, pero que sin embargo no han sido verdaderamente salvos. El Señor dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por lo tanto, al árbol, ¿cómo sabe uno si es bueno o es malo? Por el fruto. ¿Cuál es el fruto de la vid? Cerezas. ¿Cuál es el fruto del olivo? Champiñones. ¿No? Cada árbol tiene que dar el fruto que le corresponde. Y de los cristianos se espera que den el fruto que les corresponde. Aparentemente la perseverancia por parte del creyente es la prueba final sobre si ha sido verdaderamente nacido de nuevo o no. Y los hechos lo tienen que confirmar. El sacrificio, el esfuerzo, el compromiso, la fidelidad, la integridad, honrar a Dios con todo lo que Dios le ha dado, actuar como buen administrador de la gracia de Dios en todos aquellos asuntos que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. Por eso el Señor dice: el que persevere hasta el final, éste será salvo. Y Pedro escribió: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? Es posible estar muy cerca de las cosas cristianas y muy lejos de las cosas de Dios. La perseverancia, por tanto, significa, como lo expresa Thomas Watson, que la herencia celestial es guardada para los santos y que estos son guardados para la herencia. Aunque puede suceder que los santos lleguen a tener muy poca fe, jamás la perderán. Aunque su gracia se marchite, nunca se secará. Aunque la gracia sea abatida, no será abolida. Aunque las vírgenes sabias se durmieron, sus lámparas nunca se apagaron. Por lo tanto, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perseverancia significa que una vez que alguien pasa a formar parte de la familia de Dios, siempre pasa a ser parte de esa familia. Siempre. Esto es de aliento para nosotros, porque ninguno de esos 144.000 se perderá. Y esta es una cifra simbólica que ya hemos comentado en sermones anteriores, que significa que gente de todo tipo, tribu, lengua o nación, 12 tribus en Israel, 12 tribus que representan a los gentiles, multiplicadas entre sí por un número, que en este caso es el 1000, es decir, gentes de todo tipo de lengua, todo tipo de tribu, todo tipo de nación, gente de todo el mundo, serían llamados por el Evangelio para la salvación. La Biblia es contundente cuando dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que la obra del Espíritu Santo es irreversible, que Cristo murió por los suyos y por lo tanto todos los suyos irán a las moradas eternas. David escribe en el Salmo 138: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. El escritor a los Hebreos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Continuamente se nos habla de aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación. Así que el término perseverancia es apropiado para lo que estamos defendiendo y muy acertadamente nuestros antepasados en la fe lo expusieron. El diccionario lo define de la siguiente manera: perseverar es actuar con resolución a pesar de la oposición. Es actuar con resolución a pesar de la oposición. Difícilmente podría darse una mejor definición de la vida del cristiano, porque tenemos oposición por todos sitios. Pero tenemos que actuar resueltamente a pesar de la oposición de la naturaleza pecaminosa que existe en nosotros, porque esta es nuestra primera barrera que tenemos muy alrededor. Contra esto es contra lo primero que tenemos que combatir. Tenemos que combatir contra la oposición del mundo que nos rodea. Y esto a pesar de la presión y oposición de Satanás y de las huestes infernales. Pero a pesar de todo esto, el cristiano persevera. El cristiano continúa avanzando en su nueva vida. El cristiano continúa creciendo en la fe y en el conocimiento de Dios.
cuando usa los medios de gracia apropiados para esto. La perseverancia de los santos, como dice un comentarista, es un tributo al irresistible, invencible y soberano poder de Dios, que es el que lleva a cabo la salvación. Ahora, de ninguna manera queremos decir que esto, la perseverancia de los santos, o todas las doctrinas que defendemos como la auténtica base de las Escrituras, que esto significa que la vida cristiana está exenta de luchas. Como somos cristianos, vamos a vivir en el mejor de los mundos, ¿no? Las luchas son necesarias para hacernos madurar y para que recordemos continuamente nuestra dependencia de Dios. Las luchas son necesarias, las aflicciones son necesarias. Pablo explicó cómo todo esto tiene que venir y suceder en la vida de los cristianos cuando escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios asistió de manera especial a estos 144.000 en sus adversidades. Los asistió en sus aflicciones, vino a ellos para alentar sus almas, y ellos perseveraron en la fe en todas estas situaciones. Por eso llegaron a la patria celestial, por eso están con el Cordero en los lugares celestiales, porque perseveraron. Pero perseveraron porque Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo perseveró en ellos, y por lo tanto ellos perseveraron. ¿Cómo se puede dimensionar más el tema de la perseverancia? ¿En qué podemos más perseverar? ¿Perseverar en qué cosas concretas? Algunos puede que hayan pensado que esta doctrina de la perseverancia de los santos da lugar a despreocuparse y vivir cada uno como quiera. Es decir, como Dios a quienes ha llamado a la vida los va a salvar, ¿para qué me voy a ocupar en mi salvación? Si me ha llamado Dios, me salva. Tenemos que decir que es retorcer bastante las Escrituras para llegar a esta conclusión. Si a uno que es cristiano se le asegura que llegará al cielo, eso no le puede dar pie para vivir como quiera vivir. Si miramos el texto, vamos a comprobar cómo la perseverancia se manifiesta en una vida de santidad y de obediencia a Cristo, que es algo que muchos que cogen nuestras doctrinas y las retuercen quieren hacernos decir que decimos cuando nosotros no decimos tal cosa. Fijaos los versículos 4 y 5 que nos muestran la conducta y actitud de aquellos que fueron redimidos, y se nos dice: estos son, los 144.000, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. De manera que vemos la conexión que existe entre aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación y sus vidas, su conducta. ¿Cómo se conducen? ¿Cuál es su obediencia? ¿Cuál es su esfuerzo? ¿Cuál es su sacrificio? ¿Cuáles son sus luchas? Pero también, ¿qué es lo que están exponiendo acerca de lo que Dios ha hecho en sus corazones y cómo se manifiesta? La perseverancia de los santos es la perseverancia en la fe, es la perseverancia en el amor a Dios, es la perseverancia en la obediencia a su voluntad, porque esta es la vida que imparte el Espíritu Santo y que sella en los redimidos. Les hace perseverar en el camino de santidad y por lo tanto los frutos son evidentes. Los frutos de la vida de piedad son evidentes. Es perseverar en una santa y piadosa manera de vivir. Y aquí nos lo expone el apóstol de manera simbólica, como hace con el resto del libro. Y no se está refiriendo literalmente a que los que son santos no se pueden casar, como tiene entendido la Iglesia Católica, por eso esos curas no se casan, porque todos son santos, no hay más que verlos. Sino que se refiere a nivel espiritual. No adulteraron con los falsos dioses, no se fueron tras los dioses, no se fueron y se unieron a los poderes del infierno, no rindieron culto a los demonios, se mantuvieron fieles al Dios a quien servían. Tuvieron su mente íntegra asiéndose de la palabra de Dios y sin alejarse ni a izquierda ni a derecha. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos con todo esto? ¿Cuál es la implicación que extraemos una vez más de este libro? Que nos tenemos que ocupar de nuestra salvación con temor y temblor, que nos tenemos que ocupar en usar los medios por los cuales Dios nos da la salvación, que nos tenemos que ocupar en la lectura de su palabra cada día,
que nos tenemos que ocupar cada día también en la oración, que nos tenemos que ocupar en asistir a la adoración cada día de reposo como el día señalado por Dios, como iglesia suya que somos, para adorar su nombre y para unirnos en una alabanza con nuestros hermanos en el día que Él ha prefijado y determinado para este propósito. Todas estas son las evidencias de que Dios persevera en ti, de que te ocupas en tu salvación con temor y temblor. Ese es el fruto de la obra de perseverancia de Dios sobre ti. Pero esta es una evidencia que tú tienes que trabajar. Tú tienes que trabajar. Como ya hemos oído también en otras ocasiones, Dios no se va a arrepentir por mí. Dios no va a tener fe por mí. Dios no va a venir a la iglesia por mí. De la misma manera que Dios no va a estudiar por mí, ni mañana tampoco va a ir a trabajar por mí, ni va a traer el salario por mí. Esa es mi responsabilidad, yo lo tengo que hacer. Y tengo que suplicar a Dios para que bendiga mi trabajo y me permita trabajar con salud y traer ingresos para que mi familia pueda ser mantenida. Y esto a todos los niveles. Si tomamos el sentido correcto de la enseñanza, es cuando debemos poner a trabajar en cada uno de nosotros lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser responsables de lo que Dios nos ha dado. Y así podremos llegar al final del camino, atravesando todos los valles que aún tenemos que atravesar y que están delante de nosotros, y nos encontraremos en la cifra de estos 144.000 redimidos que entran a su Padre Celestial. Pero si alguno no usa los medios de gracia, debe también recordar cuál es el fin, porque también hay una advertencia. La pregunta, por tanto, que nos queda en esta mañana es: ¿eres tú uno de esos 144.000 redimidos que llegarán a la gloria? Si no lo sabes, mira este texto de Apocalipsis y observa lo que hacen los 144.000. Observa lo que hacen. Adoran a Dios, tienen un corazón para amar a Dios, siguen y obedecen a Cristo y no van tras el engaño, tras la diversión y tras el entretenimiento. Guardan sus corazones y ponen por obra la palabra de Dios. Quieren la verdad del Evangelio, se esfuerzan, trabajan y actúan. Y esa es la evidencia. Por lo tanto, ¿tú vives así? ¿Con este espíritu que manifiestan aquí aquellos que han sido redimidos? ¿Esa es la constante en tu vida? Porque esa es la realidad en la vida de aquellos que están con Cristo, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida y que forman parte de este número definido y limitado que van a entrar en los cielos. Si no estás haciendo lo que se espera de aquellos que entrarán en el reino de los cielos, hoy es un buen día para que reflexiones sobre todo esto. Hoy es un buen día para que pienses en lo que Cristo hizo para permitir que el pecador pudiera acceder a su trono de gloria. Hoy es un buen día para que pienses en la redención que nos ha sido dada por Cristo. Hoy es el día de la salvación, donde la puerta todavía está abierta. Pero no esperes que cuando estamos predicando estas cosas alguien tenga convulsiones o a alguien se le aparezca un ángel, porque lo que Dios produce en el corazón por medio de su Espíritu cuando se predica su palabra es convencer de pecado, convencer de justicia y convencer de juicio. Esto es lo que hace la obra del Espíritu Santo. Y nada más que esto, que es tremendo. Pero puedes ver por otra parte el engaño que nos rodea. Cómo estas dos bestias utilizan todos sus mecanismos para engañar a los hombres, para eliminar las fuentes del conocimiento y de la sabiduría del hombre, y para dañar lo más posible a la Iglesia, a las doctrinas y a todo lo que lleva a honrar a Dios y honrar su nombre. Ya hemos expuesto todo lo que nos muestra la palabra de Dios y ya sabemos cómo tenemos que actuar. Ahora solamente nos queda una cosa: piensa en lo que hemos dicho, piensa en lo que hemos expuesto. Y entonces, cuando pienses y medites sobre todo esto que aquí nos está exponiendo las Escrituras, esperamos que llegues a la conclusión necesaria que te evidenciará en qué situación estás y qué camino es el que debes de tomar. Vamos a terminar en oración.